Buenas tardes, el día de hoy vamos a entrevistar al dramaturgo Carlos Portillo, quien fue estudiante de la UNL y nos acompaña a hablar de la obra que acabamos de ver, Titus, una adaptación contemporánea de Titus Andronicus. ¿Cuál fue uno de los problemas que enfrentaste al escribir esta obra? Pues principalmente fue cómo contextualizar a la época actual una obra tan violenta por un lado y tan retórica por otro, de Shakespeare, que es quizá la obra más violenta o más sanguinaria de Shakespeare, pero también con mucha retórica porque todavía tiene mucha influencia de Marlowe, por ejemplo, y era como ilustrar esa Roma, cómo plantear cuál sería la Roma, por así decirlo, de estos tiempos, ¿no? Esa Roma corrupta, en decadencia, y un poco pues la premisa fue plantear que esos personajes serían en este contexto pues grandes magnates que representan los poderes macroeconómicos, por ejemplo, de los energéticos, de las comunicaciones, de los fármacos, de los alimentos, eh, personajes que se creen por encima incluso de los gobiernos o las democracias, ¿no? Como lo que estamos viendo ahora con personajes como Elon Musk, ¿no? Que prácticamente tiene a Trump de títere en la Casa Blanca y ya él se cree que está por encima de él, ¿no? O Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Fink, o sea, personajes de esa índole que sería realmente lo más parecido a lo que refleja Shakespeare en su obra original, que son personajes que se mueven de esa manera realmente, ¿no? O sea, entre esa retórica tan retorcida que lleva a una praxis igual de retorcida. Sí, por ejemplo, ahorita que mencionas la retórica y la violencia que hubo en la obra de Shakespeare, ¿cuáles crees que son los elementos atemporales de la obra de Shakespeare que implementas en tu obra? La esencia principal está ahí, y que es lo que tiene Shakespeare siempre, que es que se va al núcleo de lo humano. En este caso, pues es la cadena, la espiral de la venganza, ¿no? O sea, la espiral de violencia que genera ese deseo de venganza que es insaciable, realmente. O sea, que cuando caes en eso, no hay límite, ¿no? Entonces, después el otro quiere venganza, eh, una venganza peor, y luego tú una peor, y luego el otro, y así se va, ¿no? Entonces, esa es la génesis de esta obra, principalmente, o sea, cómo se va nutriendo esa eh, sed de venganza tan fuerte al punto que llega a esa hipérbole que vemos, ¿no? En la escena final de cómo Titus encuentra pues esa opción tan ya cruda de vengarse de su enemiga, ¿no? Pero por otro lado había también muchos elementos en el lenguaje a la hora de traducir, por ejemplo, de la obra original en inglés, eh, muy interesantes, o sea, conceptos en inglés y en la poética que a la hora de traducirlos para este contexto resultaba muy interesante por la época en la que vivimos, ¿no? Por ejemplo, como la palabra device, ¿no? O sea, hay una parte en la que Shakespeare maneja como el concepto de device, como, como dispositivo para la venganza, es más o menos como él lo maneja, pero obviamente que en estos tiempos estamos rodeados de dispositivos tecnológicos, ¿no? O sea, Sí. entonces era como interesante, y a partir de ahí pues fue que empecé a jugar con esto de hablar de los algoritmos, de las redes sociales, de los patrones de conducta que se ven reflejados en esos algoritmos de las redes que usamos, o de las bases de datos que recopilan toda nuestra información privada, y cómo estos personajes inmersos pues en una dinámica de venganza y de violencia pues recurrirían a eso, ¿no? En estos tiempos. ¿Hay algo en tu proceso creativo que siempre mantienes constante? ¿Algo que te ayude a conectar con la historia al público? Pues no, trato más bien de adaptarme siempre a cada proyecto, ¿no? Como buscar la poética de cada obra. Eh,
si acaso, pues obviamente que potenciar las características teatrales, ¿no? Que puede generar en ese diálogo que hay con el espectador eh, en el arte escénico, eh, como para que no haya una distancia, ¿no? Porque sobre todo con Shakespeare, por ejemplo, el reto era ese que a veces la gente tiene la idea de que Shakespeare es aburrido o es rimbombante o tal, cuando realmente en su tiempo pues era un teatro muy cercano a todo el pueblo, ¿no? Porque realmente, así como asistían aristócratas, también asistía gente de clases más populares. Y el gran logro, yo creo, de esa poética que logró y de esa teatralidad también, es que encontró ese equilibrio para hablarle a sus dos actores tan diferentes entre sí. Y es uno de los grandes aciertos que creo que debe tener el teatro. ¿Cuáles han sido los dramaturgos o escritores, escritoras que más te han influenciado y por qué? Sí, pues me considero alumno de Beckett, de Samuel Beckett. Ujú. Me gusta mucho desde que estuve en la carrera, en la Facultad de Artes Escénicas, que fue donde lo descubrí, el teatro del absurdo, pero específicamente el de Samuel Beckett, que considero que es todavía más existencialista y pues sí, yo creo que junto a Shakespeare de los que más me ha influenciado. ¿Qué artistas o dramaturgos o autores recomendarías que leyeran? Pues de todo lo que se encuentren, pero sobre todo que traten de reconocerse como sujetos históricos, ¿no? De alguna manera, o sea, ubicarse en el tiempo y en el espacio, que a final de cuentas es con lo que trabaja el teatro, ¿no?